Hola amigos, hoy os traigo una herramienta que es súper molona porque os va a permitir exprimir vuestra creatividad y hacer cosas estéticamente muy visuales, muy atractivas y darle una vueltecita a la elaboración de materiales para vuestras páginas web o proyectos online. La herramienta que te quiero presentar se llama Genial.ly, es una herramienta que ha sido desarrollada en España y que tiene entre una de sus bondades la posibilidad de hacer gráficamente presentaciones muy atractivas. Recuerdas que hemos pasado del PowerPoint a Prezi, también se empieza a utilizar Powtoon y hay otras alternativas a la creación de presentaciones, pero concretamente esta me parece que merece la pena comentarla con vosotros porque, digo, es muy versátil y es muy atractiva y además de fácil manejo. Bueno, yo recientemente hice una revisión de un artículo relativamente antiguo, donde si os dais cuenta es este que veis en pantalla, tiene una cantidad de texto, bueno, no sé si brutal, pero sí casi diría que excesiva. Entonces dije, bueno, ¿de qué forma puedo yo plasmar este contenido? ¿Vale? Que en definitiva eran consejos para optimizar tus posts, pues de qué forma podías diseñarlo o plasmarlo para que fuese un poquito más resumido o un poquito más usable para los lectores del blog. Entonces lo que hice fue buscar una herramienta que, bueno, es esta que te quiero presentar, Genial.ly. Y el resultado que conseguimos con este diseño, o sea, con esta herramienta, es por ejemplo que si creamos una presentación interactiva, pues digamos que los elementos gráficos no nos van a saturar tanto y vamos a hacer que el lector salga de un rol pasivo e interactúe con ciertos elementos, aquellos que realmente le interesen, sin necesidad de que tenga que leer pues todo el artículo al completo. Y además, como veis, bueno, pues tiene un diseño atractivo. Incluso podéis compartirlo socialmente en vuestras redes sociales, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver de qué forma diseñé esa presentación que tenéis en pantalla. Bueno, nos vamos a la página de Genial, Genial.ly, que es concretamente el dominio genial.ly, terminado en Y. La forma de daros de alta en dicha herramienta es muy sencilla y muy fácil porque simplemente podéis logaros con vuestro perfil, con vuestra cuenta de Google o con vuestra cuenta de Facebook. Vais a tardar muy pocos segundos en entrar a la herramienta y concretamente el primer pantallazo que te va a aparecer es este menú que tenéis aquí, donde os ofrecen una serie de categorías según el tipo de presentación que vayáis a utilizar. Concretamente yo la que utilicé para esa presentación que os he enseñado es una infografía, por tanto elegimos esa categoría y como veis aparece abajo precargados una serie de templates o de plantillas. Pues simplemente en función del contenido que queráis plasmar, vais revisando esas plantillas, le dais a una previsualización si os parece alguna especialmente atractiva o interesante. Como veis, sobre cada uno de estos elementos prediseñados vamos nosotros a poder editar después tanto donde hay interactividad como el texto que aparece. Yo la que utilicé concretamente era esta, por tanto le damos a agregar, le ponemos un título a nuestra presentación y vamos a entrar al panel de diseño o al panel de trabajo que ofrece la herramienta. Como veis, aquí aparecen una serie de elementos interactivos. Cada uno de esos elementos los podemos mover, editar, jugar con ellos como queramos. Deciros, antes de que siga con la explicación, que nuestra presentación puede tener una o varias páginas y que de hecho podemos empezar la presentación
desde cero, es decir, que nosotros le pongamos una imagen de fondo, un texto en la ubicación que prefiramos y por tanto el que utilicemos plantillas lo que nos va a servir es para ahorrarnos tiempo o para servir de muleta en caso de que no seamos muy buenos en diseño, ¿eh? Entonces, bueno, creo que es de agradecer esa característica de la herramienta. Por ejemplo, si queremos editar este primer titular o esta primera cabecera, le damos doble clic y editamos el texto. ¿De acuerdo? Ese texto podemos editar su fuente, tanto en tamaño como en tipo de letra. Por ejemplo, elegimos aclónica, un tamaño 40. El color se puede también editar. Y al hacerlo todo online, como veis, bueno, pues la herramienta es bastante ágil en todos los cambios que vamos haciendo sobre esa plantilla. Os hablaba de la interactividad. La interactividad, como veíamos antes, era cuando pasamos el cursor por encima de algún elemento y este activaba alguna función, que puede ser pues, desde una ventana hasta una etiqueta o nos puede llevar a una página web que hayamos enlazado. Bueno, yo en el ejemplo que puse antes lo que utilicé fueron ventanas y al elegir el elemento ventana tú puedes configurar también el tamaño de esa ventana que se va a abrir cuando el usuario hace clic en cada elemento interactivo y evidentemente el contenido que queremos que se le muestre una vez que haga clic. Bueno, pues a mí, por ejemplo, no me interesa que haya interactividad en la parte del titular, por tanto pongo sin interactividad, pero sí quiero que el usuario interactúe cuando pase el cursor sobre el dígito. Por tanto, ventana, en este caso de tamaño medio, y le damos a editar. Cuando le damos a editar se nos abre una ventanita que es la misma que se le va a abrir al usuario. Podemos editar la imagen con aquella que queramos subir y obviamente el texto, la explicación que queremos aportarle al lector. Imaginaros, yo lo que estuve haciendo en mi caso pues fue copiar cada explicación dentro de la ventana interactiva correspondiente a cada titular. Le damos a guardar cambios, como veis respeta los hipervínculos, el formato incluso del texto. Le damos a guardar cambio y seguiríamos con el siguiente elemento. Volvemos a hacer doble clic, ¿vale? Por ejemplo, titular 2 y aquí nuevamente ventana interactiva de tamaño mediano, le damos a editar y lo que vamos a hacer es copiar el siguiente texto asociado a ese titular. Le damos a pegar y guardamos cambio. Fijaros, abro de nuevo la ventana de edición porque lo que quiero enseñaros es que aquí en la zona superior podéis jugar con todos esos elementos de formato, incluso con las propias etiquetas HTML, permitiendo que por tanto sea muy versátil el diseño que le demos a esa ventana interactiva. Le damos a guardar cambios y seguimos con la edición de ese template o de esa plantilla. Para ir viendo cómo está resultando ese trabajo, le dais a la previsualización y vais a ver un ejemplo de cómo quedará el resultado final. Y recordad que nosotros no pusimos interactividad ni en el titular 1 ni en el titular 2, sí en los dígitos, sí en los números, y por tanto al hacer clic se nos despliega esa ventana de tamaño mediano en la cual introdujimos el texto. ¿De acuerdo? Bueno, pues volvemos de nuevo a la ventana, a la zona de trabajo. En esa zona de trabajo hay un apartado que yo no he explicado antes, que es el de efectos de entrada, de salida y demás asociados a los elementos que tenéis en el template, en la plantilla. Fijaros, si yo ahora mismo pongo aparecer, vais a ver que en esta zona de aquí
¿vale? Pues va cambiando el movimiento que hace ese elemento. Yo personalmente, al igual que suelo recomendar en todas las herramientas de presentaciones que suelo manejar y que trabajo con mis alumnos, es que no se abuse de los elementos de interactividad, de movimientos y demás, porque al final podemos convertir la presentación en algo muy caótico y la atención del usuario pues, se puede dispersar en aspectos que no son los realmente importantes. Así que, bueno, utilízalos con moderación. Comentarte, puedes trabajar también con esta botonera que tienes en la zona izquierda de la pantalla, donde aquí puedes agregar una nueva página a tu presentación, donde puedes incorporarle la imagen de fondo que comentaba inicialmente, ¿vale? Aquí tenemos un mapa del mundo, bueno, pues tú podrías tener una foto completamente distinta, subirla de fondo y sobre esa imagen de fondo ir editando esas piezas de texto, esas piezas gráficas que habéis visto. Le asignamos un color de fondo, editamos incluso el tamaño de lienzo o el tamaño de página con el que vamos a trabajar. En la siguiente herramienta podemos crear una hoja de estilo aportando, por ejemplo, pues un tamaño y un tipo de letra concreto para el título, subtítulo, etc. Podemos jugar con una galería de imágenes, podemos agregar una serie de recursos como son formas geométricas, como las que estáis viendo aquí. Pues básicamente las funciones principales de la herramienta son las que estás viendo. Espero que la herramienta te haya parecido interesante y te invito a que empieces a trabajar con ella y sobre todo que pongas en juego tu creatividad para, bueno, hacer las cosas de forma distinta a como lo has venido haciendo, que probablemente va a ser un estímulo en tu trabajo y en tu día a día.